Este es un video para principiantes en Inkscape, así que si hasta ahora estás conociendo el programa o deseas aprender sobre la creación de piezas gráficas, llegaste al lugar indicado. Te voy a demostrar cómo hacer este efecto de corte con Inkscape, la cual es una herramienta con la que puedes crear piezas gráficas de calidad profesional, libre al alcance de todos y no tendrás que invertir dinero para poder usarla. Te doy la bienvenida a mi canal, es un placer saludarte. Mi nombre es Johan y vamos rápidamente a Inkscape y empecemos a trabajar. A la altura de la grabación de este video me encuentro utilizando la versión 1.2.2 de Inkscape. Aún no he revisado sus cambios y sus mejoras o si tiene algún fallo. De ser pertinente, realizaré un contenido. Pero si tienes dudas o deseas realizar algún aporte, déjame tus comentarios. De regreso al tutorial te voy a enseñar primero la manera más compleja de realizar este efecto, ya que a través del uso de las herramientas podemos aprender aún mucho más. Posteriormente veremos la manera más sencilla de poder realizar este proceso. Nos encontramos en la pantalla de bienvenida, vamos a pasar rápidamente a donde dice hora de dibujar. Vamos a ir a pantalla, vamos a escoger la primera que es el escritorio 1080 píxeles y lo primero que vamos a hacer es despejar este cuadro de diálogo de la derecha. Lo podemos hacer con el atajo de tecla F12 y vamos a ir a la visualización completa del lienzo, que eso lo podemos hacer con el atajo de tecla número 5. Nos vamos a ir de aquí a la herramienta de texto, ya que originalmente estamos en la herramienta de selección. La herramienta de texto la encuentras aquí abajo o el atajo de tecla T. Si eres principiante en Inkscape, encontrarás que casi todas las herramientas tienen un atajo de teclado asignado. Para mí esto es súper importante porque aprendiéndolos podemos acelerar nuestro flujo de trabajo. De igual manera te llevaré siempre de la mano enseñándote cuál es la herramienta y cuál es su atajo de teclado. Vamos a escribir la palabra texto cortado y vamos a volver a la herramienta de selección. Lo podemos hacer pulsando acá arriba o presionando la tecla F1. Vamos a abrir un menú donde podremos hacer ajustes sobre el texto. Si ya lo hemos visto anteriormente, podemos a través de este icono o el atajo de teclas Shift Command T o Shift Control T si estás en Windows. Y aquí tenemos la fuente que estamos utilizando. Voy a utilizar la Heavy Condensed. Le voy a dar a aplicar. Vamos a activar este candado que está acá arriba en la herramienta de selección, que lo que nos va a permitir es que si vamos a jalar de estas flechas de las esquinas para cambiar las dimensiones, pues lo hará de manera proporcionada. De no ser así, podemos correr el riesgo que no tengamos una transformación de tamaño de manera proporcionada. Pero si no está activado el candado, podemos presionar la tecla control e igualmente pues cambiar la dimensión del texto. Siempre lo dejo activado, ya es una costumbre de tiempo atrás. Vamos a cerrar el menú de diálogo de la derecha nuevamente, lo vamos a hacer con la tecla F12 y vamos a darnos cuenta de una cosa, que este texto sigue siendo un texto. Si yo deseo modificar alguno de sus caracteres, lo puedo seguir haciendo, pero necesito para este proceso convertir este texto a una forma, a un objeto o a una serie de trayectos. Esto lo podemos hacer de tres formas distintas. La primera es ir a trayecto y presionar acá donde dice objeto a trayecto. Al hacerlo, directamente nuestro texto ya se convertirá en trayectos y como cualquier objeto vectorial tendrá sus nodos con los cuales podremos nosotros modificar su tamaño. Vamos a darle control Z con el objetivo de aprender bien este tutorial. Lo devolvimos a un objeto de texto, más de un objeto. Lo seleccionamos, vamos a la segunda herramienta que es la herramienta de selección de nodos y aquí tenemos un botón. Este botón nos dice que es convertir formas en trayectos. Podemos presionarlo y ya nuestro texto deja de ser un objeto de texto o deja de pertenecer a la herramienta de texto y ya es un objeto o una serie de objetos en este caso. Vamos a presionar otra vez el comando de teclas control Z para deshacer o command Z. Vamos a cerciorarnos de que es un texto y lo vamos a hacer de la tercera forma, que es utilizando la herramienta de selección, el atajo de teclas Shift Command o Shift Control C y ya nuestro texto se convirtió en objetos. Tenemos todos los objetos que componen ese texto. En este caso pues al presionarlos los desagrupamos. De no estar desagrupados le puedes dar la opción de desagrupar o el atajo de teclas Shift Control G o Shift Command G. Ya los tenemos desagrupados nuestros objetos, ya no es un texto, aunque me faltó un tema estético que es tal vez darle un poco de
dinamismo a la palabra. Ya esto es meramente estético. Vamos a seleccionarlos todos y en lugar de agruparlos, los vamos a convertir como en una sola serie de objetos, es decir, en un solo objeto. Aquí tenemos 12 objetos distintos y los vamos a convertir en uno solo. Esto lo podemos hacer combinándolos, es decir, vamos a ir a trayecto y vamos a utilizar esta opción que dice combinar o el atajo de teclas Control K o Command K. Y ya aquí si aplicamos la herramienta de selección de nodos, que es esta, a la cual también podemos llegar con otro atajo de teclas que es la tecla F2, vemos que se afectan todos, no como vimos anteriormente que se afectaban solo los nodos de cada uno de los objetos. Es decir, ya esto es un solo grupo. De hecho no es un solo grupo, sino es un solo objeto. Y ahora necesitamos la herramienta que la vamos a crear, con la cual vamos a hacer el corte de este texto para dar ese efecto. Pero antes, como quiero que el texto sea blanco o que tenga una escala de grises, vamos a crearle un fondo, tal vez una tarjeta, y eso lo vamos a hacer con un rectángulo. Podemos seleccionar un rectángulo acá o el atajo de tecla R. Vamos a crear nuestro rectángulo. En este momento no se ve porque no tiene color asignado. Lo vamos a seleccionar, le vamos a dar un valor de color. No se está viendo y es porque la opacidad está totalmente abajo en las opciones predeterminadas. Esto sucede mucho y si no lo has notado es que generalmente cuando vamos a aplicar un objeto nuevo, las opciones o la personalización de colores, trazos y opacidad va a estar asignada al último trabajo que hicimos. Vamos a llevar ese rectángulo que creamos detrás del texto que ya habíamos hecho y lo vamos a hacer estando en la herramienta de selección con este botón de aquí abajo. Y aquí vemos texto cortado. Vamos a alejarnos un poco, podemos hacerlo con la tecla menos y ahora sí podemos cambiarle el valor de color al texto, que es lo que deseo. Ahora vamos a crear un corte totalmente horizontal sobre este texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es con los siguientes pasos. Primero que todo vamos a activar una rejilla, unas guías para poder ver por dónde vamos a trazar nuestra línea horizontal, y esta la podemos hacer con el atajo de teclas Shift 3. Seguido de eso vamos a activar este menú de aquí arriba que se llama conmutar ajustes y el atajo de teclas es Shift 5. Luego vamos a crear una línea que es la que va a partir nuestro texto en dos, y eso lo vamos a hacer con esta herramienta de dibujar curvas Béziers y líneas rectas o el atajo de tecla B. Vamos a ubicarnos, vamos a quitar nuevamente este cuadro de diálogo de la derecha para poder ver mejor. Con el atajo de tecla F12 nos vamos a acercar un poco y vamos a tal vez colocar nuestro corte desde aquí. Una línea totalmente horizontal, ahí no está horizontal, ahora sí está horizontal, y presionamos la tecla Enter. ¿Por qué utilicé estas dos herramientas? Tanto la de rejilla como la de conmutar ajustes. Pues la de rejilla para poder ver la línea recta como tal, como lo dije en un principio, y la de conmutar ajustes es para que cuando vayamos a marcar un punto de una línea a otra, pues quede pegado y no flotante. Si no lo tuviera, no sabríamos si estaríamos exactamente a 0 grados. Esa es la razón. Vamos a liberar la herramienta de conmutar ajustes, ya lo hice anteriormente, lo podemos hacer también con el atajo de teclas Shift 5, ves cómo se ilumina y cómo se apaga, y vamos a quitar la rejilla. Vamos a hacerlo con el atajo de teclas Shift 3. Ahora nos vamos a la herramienta de selección con la tecla F1, o estando aquí también lo podemos hacer con la tecla S, y vamos a seleccionar tanto nuestra línea con la que vamos a cortar el texto como el objeto que anteriormente era un texto, y vamos a utilizar un efecto de trayecto, y en este caso es la opción de división o el atajo de teclas Shift Command y el número 7 o Shift Control y el número 7. ¿Por qué Shift? Porque necesitamos que sea el slash para que actúe sobre el 7, o si en tu teclado tienes pues el slash en un botón dedicado, pues sencillamente solo necesitarías Control y slash o Command y slash. Aquí tenemos una serie de objetos y aquí ya se nos dividió nuestro corte en distintos objetos. Como puedes ver, tenemos uno acá y otro acá. Entonces voy a seleccionar todos los que están arriba, haciendo una gran selección con el mouse, y estos, en lugar de volverlos a combinar y convertirlos en un solo objeto, pues no los necesito, entonces los vamos sencillamente a agrupar. Lo podemos hacer con clic derecho y decirle agrupar, o con el atajo de teclas Command G o Control G. Y lo mismo vamos a hacer con los que están abajo, Command G o Control G. Luego este grupo de objetos de arriba superior lo vamos a duplicar. Le voy a asignar un valor de color más o menos como un gris, un poquito más claro, tal vez un gris al 30%. Sé que el gris está al 30% porque al mantener el mouse sobre esa casilla de color de gris, pues el mismo programa me indica cuál es. Luego vamos a aplicarle un degradado a ese gris. Entonces nos vamos a la herramienta de degradados o tecla G y nos vamos a parar sobre este y vamos a crear esa pequeña sombra. Si deseamos hacer ajustes sobre ese degradado, lo podemos hacer con el menú
de relleno y borde al cual podemos acceder de dos formas. Desde aquí arriba en este botón o el atajo de teclas Shift Command F o Shift Control F. Seleccionamos nuestro objeto y aquí ya nos indica las opciones de degradado. Podemos subir y bajar la opacidad del que tenemos seleccionado o de todo el objeto como tal. Yo en este momento lo veo muy bien y lo veo que está tal cual como lo deseaba. Es un efecto muy sencillo, pero todavía nos falta algo más y es desplazar un poquito el grupo de objetos que tenemos abajo para poder dar esa sensación pues que el texto fue cortado o que está doblada una hoja o que pasó una cuchilla y quedó un poquito más encima que el otro porque ya hay una sombra que nos está dando la sensación de profundidad. Habiendo terminado este efecto con esta serie de pasos un poco más complejos, vamos a pasar a la manera más fácil de hacerlo. Pero antes de continuar, recuerda pulsar el botón de suscripción, activar la campana y de esta manera estarás al tanto de más tutoriales y nuevos videos. Vamos a hacerlo nuevamente con otro texto, entonces vamos a seleccionar todo esto, lo vamos a llevar por acá arribita, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir nuevamente a la herramienta de texto y esto lo podemos hacer con el atajo de la tecla T. Vamos a escribir nuevamente texto cortado. Vamos a cambiarle los valores a este texto que hemos creado, pero ya que tenemos activa la herramienta de texto y en lugar de ir al menú de diálogo de la derecha de texto, lo podemos hacer aquí arriba, ya tenemos la misma fuente y me voy a ir bajo a Heavy Condensed, voy a ir a la herramienta de selección, voy a agrandar un poco este texto, voy a hacer ese mismo ajuste estético de girarlo un poco y de aplanar o distorsionar un poco el cabeceo del texto. De igual manera, para poder pasar al método más rápido, tenemos que convertir este texto a un objeto. Lo podemos hacer nuevamente desde trayecto, convertir objetos a trayecto o el atajo de teclas Shift Command C. Lo vamos a revisar con la herramienta de selección de nodos, atajo de tecla F2 y vamos nuevamente a seleccionar todo el texto y lo vamos a combinar. Aquí vemos que todos estos objetos ya pertenecen a un solo grupo, a una combinación de objetos. Vamos a llamar el menú de efectos de trayecto, eso lo podemos hacer con el atajo de teclas Shift Command 6. Vamos a dar un botón en este más y vamos a buscar este efecto que se llama porción o slice. Vamos a activar la herramienta de selección de nodos y le vamos a decir horizontal. Como puedes ver, por acá tenemos unos tiradores en medio de todos esos nodos, que es una línea azul. Vamos a dejarlo lo más plano posible y le vamos a dar la tecla Enter. Ahora volvemos a la herramienta de selección con la tecla F1 y vemos que hemos generado ese corte sobre el texto muchísimo más rápido. Ahora vamos a seleccionar los dos y como está aplicado un efecto sobre este mismo, vamos a ir a trayecto y objeto a trayecto o el atajo de teclas Shift Command C para poder modificarlo o para que no se vea afectado. Esta es otra manera de hacer un corte. Vamos a subirlo, vamos a duplicarlo, vamos a bajarlo, vamos a duplicar este rectángulo con el atajo de tecla Control D o Command D, llevémoslo hasta abajo, cambiamos los valores de color a estas dos porciones de objetos, vamos a ir a blanco. Voy a duplicar, le vamos a poner un 30% gris, le vamos a hacer el degradado y ahora sí vamos a juntar. En este caso quedó por debajo del anterior que cortamos, entonces lo podemos llevar hacia arriba por si te sucede eso, que es lo más pegado posible y lo vamos a correr un poco y tendríamos el mismo efecto que arriba, pero con otro proceso aún más sencillo. Para terminar, si quieres aprender más sobre Inkscape, tengo una lista de reproducción completa, la cual te dejo un enlace en la descripción de este video. Como pudiste ver, utilizamos un par de funciones de trayecto en este tutorial, así que te voy a dejar por acá un video de cómo dominar las funciones de trayecto en Inkscape. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y dejar un me gusta. Nos vemos en un próximo video.